Buenas tardes, buenas tardes mi primo Rafael y María, Rafael y María. Primo, ve, quiero bendecirte con una palabra de oración y quiero, pues saludarte también. Dice así, primo ahí, es un pasaje muy, pero muy conocido. Dice así. San Juan, el Evangelio de Juan, San Juan capítulo 2, voy a leer del 1 al 10, tiene que ver con el primer milagro que Jesucristo hace cuando inicia su ministerio. Entonces dice así, voy a leer 10 versículos. Dice, y al tercer día hubo una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fue también llamado Jesús y sus discípulos a la boda. Y cuando faltó el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y le dice Jesús, ¿qué tengo yo que ver contigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dice a los que servían, haced todo lo que él os dijere. Y estaban puestas allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme a la purificación de los judíos, que cabía en cada una 2 o 3 cántaros. Díceles Jesús, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Díceles, sacad ahora y llevad al maestresala, y lleváronselo. Y cuando el maestresala gustó el agua hecha vino, y no sabía de dónde era, mas lo sabían los siervos que habían sacado el agua, el maestresala llama al desposado y le dice, todo hombre pone primero el buen vino, y cuando han bebido bien, entonces lo que es peor. Mas tú has guardado el buen vino hasta ahora. Este principio de milagros hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Rafita ve, bueno, Rafael y todos los que escuchan, absolutamente todos los que van a escuchar este audio, porque lo voy a compartir. Es una forma, Rafael, para darte una bendición a vos, tu familia, tu vida, pero es extensivo también para las personas que van a escuchar. Todos, para que todos los que van a escuchar. Así es que ahí, si te nace en el corazón, Rafa, ahí lo compartís con tu gente querida, tus hijos, tus nueras, en fin, con toda la gente que usted quiera, que Dios te ponga en tu corazón. Básicamente, Rafael María, ahí está hablando sobre la salvación, pero habla claramente sobre el pecado y también habla claramente sobre cómo ser libre del pecado y también habla claramente cómo ir al cielo, ¿verdad? Yo he escuchado a algunos predicadores y algunos teólogos o algunos conocedores aparentemente sobre la palabra y pues les he escuchado todo tipo de interpretaciones a este primer milagro, ¿verdad? Pero digamos que a nosotros, digo nosotros porque yo no estoy exento de caer en errores. A nosotros los seres humanos, nacidos de nuevo o no nacidos de nuevo, pues dicho en una forma entendible, siendo hijos de Dios o no siendo hijos de Dios, a mí no me gusta decir lo que voy a decir, pero te tengo confianza. Los seres humanos, no todos son hijos de Dios. Eso es muy feo decirlo, es muy feo. No, ya te digo, no me gusta decirlo, o sea, no debería decirlo, pero te tengo confianza. La humanidad, cuando aparece en el vientre de mamá, cada ser humano que nace del vientre de mamá es una criatura. Criatura viene de creación, o sea, es creado, es hecho. Y una criatura y
pasar de criatura a hijo de Dios, hijo de Dios, ¿verdad? Es un tema de revelación. Entonces, por eso es que te digo que no todos son hijos de Dios, aunque autoridades eclesiásticas y muy influyentes en los púlpitos dicen que todos somos hijos de Dios. Pues no es así, ¿verdad? Digamos, proclamar la verdad comienza por eso. Pero bueno, lo que quería decirte es que a todos nos gusta el vino, el buen vino. Cuando digo buen vino no me refiero solamente a la bebida espirituosa, ¿verdad? Como tal. No, nos gusta un buen carro, un buen trabajo, vestir bien, tener, como decía tu tío Frencho, que la billetera esté hasta las teleras. Así decía papá, fíjate vos, qué lindo. Cuando le daban la pensión, le decía al cajero que le diera puros billetes de denominaciones pequeñas, ¿verdad? Billetes de 5, billetes de 10, billetes de 100, porque eran ese montón de billetes, y entonces los metía en la billetera y decía, estoy hasta las teleras, ¿verdad? A todos nos gusta el buen vino, ¿verdad? Tener dinero, tener tiempo, pasear, comer bien, a todos nos gusta el buen vino. Y el buen vino, ¿quién reparte el buen vino? Aquí lo dice. Dice aquí, a ver, es que casi tengo unos anteojos que no me permiten ver muy bien. Voy a poner mis otros por acá. Dice, el versículo 10, y le dice, todo hombre pone primero el buen vino, y cuando han bebido bien, entonces lo que es peor. Mas tú has guardado el buen vino hasta ahora. ¿Qué es lo que quiero decir? El versículo 10 hace una alusión clara de que a nosotros nos gusta todo lo que es mundano. Y este hombre es una referencia muy clara al príncipe de este mundo, al dueño de este mundo, al dueño de la tierra, al dueño de todo, que es, la Biblia lo menciona como un espíritu inmundo, lo menciona como Satanás y lo menciona como el pecado de muerte. Entonces Satanás siempre nos pone a nosotros el buen vino mundano, o sea, nos desvía un buen carro, buen dinero, buenos negocios, buena salud, mujeres, viajes, todo lo mundano, todo lo mundano. Y así que ya estamos bien borrachos de todo eso, entonces nos quita todo eso, ¿verdad? Y dice, entonces lo que es peor, ¿qué es lo que es peor? Le zafa la tabla a más de uno y más de uno se desespera y se quita la vida y se enferma y se muere, y espiritualmente, dice la palabra de Dios, termina en el infierno. De eso está hablando. O sea, el versículo 10 está hablando claramente sobre el pecado. Entonces ve, Rafael María y todos los que están alrededor de este audio. Dice, va qué bonito, porque aquí estoy yo también, está usted y todos los que escuchan. Dice, y al tercer día hubo una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fue también llamado Jesús y sus discípulos a la boda. ¿Qué es lo que realmente está diciendo? Está hablando que después de que Jesucristo resucita, va a haber una boda. Una boda significa una unión entre Jesucristo y la iglesia. Entonces dice, y estaba allí la madre de Jesús. La madre de Jesús es la iglesia. La iglesia es la reunión de los santos, de los justificados, de los nacidos de nuevo, los que recibieron, a los que se les quitó el pecado del espíritu inmundo, a los que se les quitó el pecado de muerte, los que ya no tienen la esencia de Satanás ahí, eso es la iglesia. Entonces, nuestro Señor, porque todo el mensaje de la Biblia es regresar al cielo, entonces va a haber una gran boda, va a haber una gran fiesta, va a haber una unión entre Jesús el esposo y la iglesia,
¿verdad? Aquí lo encierra y lo esconde. Y estaba allí la madre de Jesús, eso es lo que significa, ¿verdad? Y estaba, o sea, y dice, y fue también llamado Jesús y sus discípulos a la boda. Entonces, fue llamado Jesús, ¿qué significa? Que Jesús es parte de esa boda, pero esa boda espiritual, o sea, eso es lo que va a pasar en el arrebatamiento. En el arrebatamiento va a haber una boda, ¿verdad? Y dice, y cuando faltó el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que había mucha gente que necesitaba vino, pero un vino especial, no el vino de este hombre del versículo 10 que es Satanás. Necesitaba un vino poderoso, necesitaba un vino de salvación. Entonces la iglesia en este momento se da cuenta que hay mucha gente que necesita la salvación, que necesita el buen vino. Rafita, ve, la salvación, ¿verdad? No solamente es ser salvo de la esclavitud del pecado, de este espíritu inmundo que lo gobierna al ser humano, sino que también ser salvado de todas esas malas costumbres que en nosotros hay y que nos arrastran y nos hacen sufrir mucho. Usted sabe de qué estoy hablando. Entonces también la iglesia sabe, a mi primo Rafita le falta vino. ¿Para qué? Para limpiar o para quitar esas malas costumbres, esas cosas que te hacen sufrir, ¿verdad? Después de nacer de nuevo. Pero hay muchas personas que también están escuchando que necesitan vino. ¿Para qué? Para que le quiten el pecado de muerte, y también que le quite el pecado de no muerte, ¿verdad? Como no quiero hacer un audio tan largo y quiero que lo escuches, entonces voy a parar ahí. Entonces ve la salvación. De la boca de Jesús sale una palabra poderosa, esa es la salvación, la palabra que sale de la boca de Jesús. Dice Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca, hará todo aquello para lo que fue enviada y no volverá a mí vacía. O sea, que la palabra que sale de la boca de Jesús es poderosa. Entonces Jesús, no es que Jesús la tiene contra su mamá, sino que Jesús quiere decirme a mí y a los que están escuchando. 4. Y le dice Jesús, ¿qué tengo yo que ver contigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué tengo que ver con esas personas que no han nacido de nuevo? Tengo que morir por ellos. Tengo que morir por ellos. Entonces, para la salvación, nuestro Señor quiere, que muchas personas que están escuchando este audio que no tienen la salvación, Jesucristo tiene que llegar en un momento, en una hora adecuada para cada una de esas personas y morir. Derramar su sangre, derramar su vino. Entonces por eso es que Jesús siempre le decía a los discípulos, me es necesario morir, me es necesario morir. O sea, ¿qué es lo que quiere decir? Que hay muchas personas que no han nacido de nuevo, que a Jesucristo le es necesario morir por esa persona, aunque Él ya murió hace más de 2020 años, pero para esa persona todavía no se le ha revelado que es necesario que Jesús cargue el pecado de cada una de esas personas, cargue ese espíritu inmundo de cada una de esas personas, cargue a Satanás de cada una de esas personas en su cuerpo y lo atrape en su cuerpo y vaya a la cruz y muera, porque en la cruz, en su cuerpo encerrado Satanás, encerrado el pecado, no puede salir, entonces mueren. Todas esas personas pueden nacer de nuevo. Ese es el perdón del pecado. Pero ¿cómo inicia el perdón del pecado? Dice 6, y estaban puestas allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme a la purificación de los judíos. ¿Va qué interesante? Dice 6 tinajas. La palabra tinaja es sinónimo de barro, pero dice que de piedra. ¿Qué quiere decir? Que las personas que no han nacido de nuevo tienen un corazón de piedra, pero que son una tinaja, o sea, son hechos de barro.
Entonces, pero esas 6 tinajas, 6 es número de hombres, 6 es maldición. O sea, los hombres que no han nacido de nuevo tienen el maldito ahí adentro. No es que los hombres sean malditos, sino que lo que tienen ahí adentro, que es el pecado, es el maldito. ¿Cómo se es libre del maldito? ¿Cómo se es libre de Satanás? Dice Jesús, para que sean purificados, dice, llénelos con 2 o 3 cántaros. Con 2 o 3 cántaros, ¿qué es? 2 o 3 predicaciones, 2 o 3 predicaciones, 2 o 3 predicaciones. O sea, cántaros es sacar agua, sacar la revelación de la palabra una vez y 2 veces, y ya la persona es llena de agua toda su tinaja, o sea, todo su cuerpo. 8 necesitan 3, ¿verdad? 2 o 3 cántaros, 2 o 3 cántaros. ¿Quién hace eso? Los siervos, los discípulos de Jesús, por eso ellos participan. Los discípulos de Jesús en este momento, pero hoy en día habemos discípulos de Jesús. Usted es uno de ellos, Rafael. Usted tiene que testificar a su metro cuadrado. Entonces dice, llenen las tinajas de agua que tienen un corazón de piedra hasta arriba. O sea, llenen a las personas constantemente del poder de la palabra. Llénenlos de mucha revelación de la palabra. Eso es llenarlos de agua, esas tinajas hasta arriba. Y ya pues viene el chequeo de la salvación. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 1, en los primeros versículos, me es necesario ir a vosotros para ver si hay entre ustedes y yo un don espiritual que nos sea en común. O sea, que siempre hay que chequear la salvación. Entonces, los siervos que saben que es agua, le llevan esa agua convertida en vino al maestresala. ¿Qué es el maestresala? Es la sombra del Espíritu de Dios. Entonces la sombra del Espíritu de Dios nos revela a nosotros que antes éramos una tinaja maldita, ¿verdad? Pero que donde fuimos llenos de la palabra de Dios, todo nuestro cuerpo fue cubierto de sangre, cubierto de vino. La palabra de Dios se convirtió en vino, se convirtió en salvación. Entonces el Espíritu de Dios nos declara que somos salvos. Cuando el maestresala dice, antes estaban inmersos en el vino del mundo, ¿verdad? Y Satanás, después de que los emborrachó con el vino del mundo, les está dando la maldición, la condenación, los está destruyendo. Pero en esta boda sucedió todo lo diferente. Dice 10, aquí al final dice, mas tú has guardado el buen vino hasta ahora. Esta es la salvación. Mas tú has guardado la sangre de Jesucristo hasta ahora. La sangre de Jesucristo es la que nos salva. Es la que nos salva. Vino y sangre son sinónimos en el mundo espiritual. Pues yo quería compartir un poquito, Rafa, este audio con vos, y que a la vez tu corazón sea lleno de mucha bendición, y que también puedas compartir esta enseñanza con tus hijos, con tus amigos, con tus familiares, con las personas que están ahí a la par, Rafa, y igualmente las otras personas que van a escuchar. Compartan esta enseñanza de cómo es regresar al cielo, que comienza por llenarnos de agua. Nosotros somos tinajas con un corazón de piedra, pero el agua trabaja, o sea, la palabra de Dios trabaja sola. Y trabaja porque sale de la boca de Jesucristo una palabra poderosa. Llénenlos de palabra, llénenlos de agua. Y el buen vino hasta ahora significa la sangre de Jesucristo nos justifica. ¿Por qué nos justifica la sangre de Jesucristo? Porque es una señal de que Él derramó toda su sangre, y entonces donde su cuerpo quedó sin sangre, entonces su cuerpo perdió la vida, y en su cuerpo estaba Satanás,
estaba este Satanás ahí adentro. Entonces, donde el cuerpo de Jesús muere, también muere Satanás. Eso significa derramar la sangre. Eso significa derramar la sangre, que es una señal segura que Jesucristo murió, y juntamente con la muerte de Jesucristo murió el pecado, murió Satanás. Ya no existe, ya no existe. De eso está hablando este capítulo 2 de las bodas de Caná. Dice que así empezó el ministerio de Jesús, con este milagro. O sea, así empezó y así continuó, porque todo lo que Jesucristo hablaba era la salvación. La salvación. Y aquí en el capítulo 2 está hablando de la salvación. Que tengas una muy buena tarde. Ojalá que puedas escuchar este audio un par de veces más. Y también compártala, Rafa. Con esto te estoy bendiciendo. Con esto te estoy bendiciendo. Que pases muy bien, Rafa.